Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy compartiremos el segundo punto de nuestro tema basado en el Salmo primero. Este salmo le puede poner varios nombres al tema. De hecho, yo le decía en el primer estudio que aquí nos habla de camino, veredas, sendas y de todas las cosas que un hombre puede pasar en todo el trayectorio de su vida, que pueden ser 90, 100, 110 o 120 años, lo que sea. A decir verdad, es un salmo del cual tenemos que seguir aprendiendo. Me gusta cuando empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. De este salmo se ha escrito tanto, se ha aprendido tanto, se sigue aprendiendo, que a través de todos los años y todos los tiempos y todas las épocas, muchos hombres han querido imitar a este salmista o aprender de este salmista. Y en realidad, déjeme decirle que imitar, hacer lo bueno, no es malo. Nunca va a ser malo. Nosotros, como conocedores bíblicos, tenemos que ser imitadores de Cristo, no del hombre, de Cristo, imitadores de Dios. De hecho, en este salmo nosotros encontramos tanta teología, tanta enseñanza. Fíjese, aquí los habla, por ejemplo, los dice en el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Yo les mencionaba que el tamo es algo que lo zarandea el viento para donde quiera, por donde quiera lo lleva. Nosotros como cristianos tenemos que estar en Cristo Jesús, pertenecer a Cristo, confiar en Cristo Jesús, tener firmeza en Cristo Jesús. O sea, la firmeza en el hombre no es una firmeza que, mire, yo por ratos me pongo a pensar, donde trabajo, o por donde ando trabajando, válgame la redundancia, me encuentro con varias áreas o partes donde hay bambú. Entonces, en cierta ocasión llamó mi atención, se vino un gran viento muy recio. De hecho, hay libros que hablan de esta planta, mejor conocida como el bambú. Cuando usted analiza esa planta, se dará cuenta que a pesar de que vengan los vientos, la mueve para un lado, para otro, y de repente pasa la tempestad, el bambú queda derecho. Y yo me preguntaba, ¿por qué es así el bambú? Leyendo o estudiando un poco más, me doy cuenta que esta planta tiene una profundidad tremenda en sus raíces. Cuesta que nazca, pero la profundidad de las raíces dicen que es muy honda. Entonces, de esa forma, el ser humano debe de identificarse como el bambú. Y fíjese, en la Biblia siempre tenemos estas metáforas. Por ejemplo, aquí nos habla que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua. Dice en la historia que en Israel es un lugar muy desértico. Por cierto, no hay mucha vegetación. Cuando usted lee sobre esta nación, se dice que a finales de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses y los americanos plantaron 5 millones de árboles, porque es una área muy desértica. Y es la razón por la cual siempre encontramos estas metáforas del árbol. O sea, un árbol en nuestras tierras, por ejemplo, yo vivo en el este de Texas,
y es una área muy bonita, hay mucha vegetación, hay mucho pino, hay mucho árbol. A pesar de que estos anglos sacan árboles todos los días, desde que yo llegué aquí a este lugar hace casi 30 años, paso por ciertas madererías y sacan madera, pero tengo entendido que por cada árbol que sacan plantan 5 árboles. Entonces, volviendo al bambú, usted y yo tenemos que ser como el bambú, ser fuertes, permanecer fuertes. ¿Cómo vamos a permanecer fuertes? Bueno, lo vamos a hacer en Cristo Jesús. La Biblia nos habla de obediencia. Dice, fíjese, por tanto, dice, no se levantarán los malos. Cuando nosotros los vemos que hay personas malas que se han levantado y han hecho ciertas cosas malas, el salmista, el Salmo número 1, nos está animando, nos está invitando a que nosotros seamos, dice, Jehová, dice, conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerá. Los malos no van a ser muy duraderos. Vamos a ver un proverbio. En el libro de Proverbios nosotros encontramos en el Proverbio 6, por ejemplo, verso 12 al 15, vamos a estar estudiando. Proverbio 6, 12 al 15. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esto es para el hombre malo, para el hombre depravado, el hombre que no quiere tener comunión con Cristo Jesús, el hombre que no quiere venir a los pies de Cristo, el hombre que se le ha hablado en repetidas ocasiones que es necesario que haga un cambio de mente, que venga una metamorfosis que le dicen, ¿sí? De cuando la mariposa cambia de ser un gusano a ser una linda mariposa. Ese cambio lo podemos tener todo aquel hombre que decide poner en mente a Cristo Jesús y decide meterse con el libro que se llama Biblia. Muchos creen que la Biblia es un libro antiguo, viejo. Mis queridos hermanos, en la Biblia nos habla de cómo nosotros tenemos el mapa para ir al cielo, de cómo tenemos el GPS para vivir en la tierra. Hoy nos preocupamos por un GPS, por una dirección. Déjeme decirle que los inventores de la brújula, por ejemplo, en este caso dice que fueron los chinos. Ellos inventaron la brújula. Es un pueblo muy antiguo. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios fue antes que los chinos. Entonces, el GPS que nosotros tenemos en nuestros tiempos para vivir una vida consagrada a Dios, solamente lo vamos a tener en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un pasaje que está en Proverbios 2, 22. Cómo este libro es tan especial y cómo le habla a cada hombre. Dice, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores, dice, serán de ella desarraigados. Fíjese, esta palabra de prevaricadores, dice, prevaricar es, dice, pervertir o incitar a alguien a faltar a las obligaciones de sus oficios religiosos. Fíjese bien, de sus oficios religiosos. Entonces, mis queridos hermanos, lo voy a llevar nuevamente a este precioso libro, el libro de los Salmos, capítulo 1, donde aquí tenemos nosotros una enseñanza. Si usted dice a ver el título, por cierto, ahí dice el justo y los pecadores. Y yo le decía que a este libro o este capítulo se le puede llamar, tiene varios nombres. Pero es un salmo para que usted y yo no solamente lo leamos, sino que meditemos. Fíjese,
Afortunadamente hay hombres que han vivido para conocer las lenguas en las cuales se escribió la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo. Cuando nosotros leemos estos textos, nos dan a nosotros una gran enseñanza. Cuando nosotros leemos que el mapa para que nosotros vivamos aquí en la tierra es la Biblia, el GPS es la Biblia, el mapa para ir al cielo es la Biblia nos habla de dos caminos, nos habla de cielo e infierno. Si a usted vino alguien y le habló de un término medio, le estuvieron mintiendo. Por eso es necesario que usted frecuentemente tenga una Biblia, consulte pasajes bíblicos y busque a un mentor bíblico. A través de los años me di cuenta de lo importante que es tener un mentor bíblico. Esta Biblia, estos pasajes nos hablan de cómo nosotros podemos vivir para el Señor Jesucristo y de cómo los malos lo van a invitar a hacer ciertas cosas de las cuales usted se va a arrepentir un día, tarde o temprano. Yo siempre he comentado que los errores del pasado afectan el futuro. Y yo lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de San Mateo, capítulo 7. Fíjese, en San Mateo 7, versículo 13, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Ahí nos habla de la puerta estrecha, de cómo nosotros en nuestros tiempos tenemos dos caminos. Un camino que es ancho, al cual todo mundo quiere entrar, y uno que es angosto, al que pocas personas quieren llegar. Oiga bien, uno ancho, al cual todo mundo quiere entrar, y uno que es angosto, al cual pocos quieren llegar, o acercarse, o entrar, para que mejor nos entendamos. Cuando leemos esta historia, la encontramos también en el libro de Lucas, pero lo vamos a leer aquí en en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 13, donde dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Fíjese bien, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Oiga bien, y pocos son las que la hallan. Pocos son los que la hallan. Mis queridos hermanos, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Que no le digan, que no le mientan. Aquí hay dos lugares. La Biblia nos habla de dos lugares. Por lo tanto, anoche, por ejemplo, yo estuve en un sepelio, en una visita donde estaba una de nuestras hermanas que ya partió con Cristo Jesús. Una hermana a la cual apreciamos, conocimos desde hace más de 20 años. La voluntad está y estuvo en el Señor. El Señor así lo quiso, que ella partiera. Y como siempre decimos, y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No podemos renegar con la voluntad de Dios, pero lo damos cuenta de una mujer, una persona que vivió para servir a Cristo. Por lo tanto, nosotros, los que quedamos acá, no desmayemos. Dice la palabra que no descuidemos una salvación tan grande. Yo le decía que del Salmo 1 nosotros podemos sacar muchos temas, pero que de todos estos temas, nos lleven siempre a que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que vengamos a Cristo Jesús, y que la Biblia se contesta con la misma Biblia, y que desde el Génesis hasta el Apocalipsis 22 se proclame a Cristo como Jesucristo muerto, vivo y resucitado, y que vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Mis queridos hermanos, este tema, fíjese lo que dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Pocas personas quieren entrar. De igual manera, el Salmo número 1,
pocas personas queremos seguir lo que dice ese salmo. Fíjese, en el hebreo, esta palabra malos, aquí encontramos palabras como malos. Dice que en el hebreo quiere decir rechaín. Fíjese, rechaín en el hebreo. La palabra pecadores en el hebreo es hataín. En el hebreo, pecadores. Y la palabra escarnecedores es lexin. Así quiere decir la palabra, lexin. Entonces son tres palabras hebreas. Y no es que el hermano Willy Sánchez conozca el hebreo, pero indagamos o preguntamos, y porque la Biblia dice, el que lea estudie, el que lea entienda lo que la Escritura dice, tratamos de compartir un poco de lo que conozcamos, no por conocer la lengua. Afortunadamente conocemos el castellano, y es allí donde nosotros hemos conocido y venido a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, a veces me pongo a pensar en el Salmo número 1, cómo este salmo ha cambiado la vida de cientos de miles de personas. Nosotros tenemos la libertad de poder vivir para el Señor, de estar bien con el Señor, de proclamar a Cristo vivo y resucitado, saber de que Cristo es el que nos da la vida y el que nos da la salvación. Fíjese, esta palabra, aquí nosotros encontramos la palabra, aquí en el Salmo número 1, nosotros encontramos éticamente hablando, que es vivir en la sabiduría de Dios, que Dios proporciona la base para la paz mental del creyente. Fíjese, Dios proporciona la base, la paz mental del creyente. Es el único que nos trae la salvación, nos trae esta paz de la cual Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Fíjese, el mundo nos da muchísimas cosas. El mundo nos da vicios, nos da mujeres, nos da corrupción, pero Cristo nos da vida. Y porque que el Señor vive, nosotros también viviremos. Vamos a ver un salmo, fíjese, un proverbio,